Reciban un cordial saludo. En esta ocasión nos vamos a referir al momento desde el que opera la garantía de no autoincriminación. Y para ello vamos a tomar como base lo expuesto por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y algunos tribunales superiores de distrito judicial en acatamiento o seguimiento a lo dispuesto por la máxima jerarquía en materia penal en nuestro país. Tenga en cuenta, o mejor, recuerde que si usted requiere el pronunciamiento, los pronunciamientos sobre los que trabajamos, esta exposición o nuestras exposiciones, únicamente debe escribirnos y nosotros con todo el gusto se los vamos a compartir, los vamos a remitir. Pues bien, para hablar de la garantía de no autoincriminación, sea lo primero decir que dentro del título segundo referente a los derechos, a las garantías y los deberes, estoy hablando de la Constitución Nacional, estoy hablando de la norma de normas, estoy hablando de la norma superior. Capítulo primero, referente a los derechos fundamentales, encontramos, reitero, título segundo de los derechos, las garantías y los deberes, y dentro de ese título segundo, el capítulo primero, referente a los derechos fundamentales, tiene un artículo 33, la Constitución Nacional. Y en ese artículo 33, el constituyente del 91, la Asamblea Nacional Constituyente quiso consignar artículo 33, comillas, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Cierro las comillas. No dice más la norma, dice solamente eso, tal y como lo leí. Reitero, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. No dice nada más la norma. Pues bien, respecto de esa norma que está insertada dentro de los derechos fundamentales, siguiendo al teórico Robert Alexy con su principio o con su criterio de irradiación, debemos decir que por encontrarse esta disposición del artículo 33 dentro del título segundo de los derechos, las garantías y los deberes, y particularmente dentro del capítulo primero referente a los derechos fundamentales, irradia a toda la normatividad interna del país. ¿Qué quiere decir esto que irradia? Como lo enseña el profesor Robert Alexy, que irradia a toda la normatividad, que todas las disposiciones jurídicas internas de nuestro país deben tener una cabal observancia de lo dispuesto en esta materia de garantías o de derechos fundamentales. Y una garantía o un derecho fundamental que consideró contemplar el constituyente de 1991 es lo referente a la autoincriminación. Pues bien, vamos a ver si eso de la no autoincriminación
se cumple en normas internas tal como lo pregona o como lo sugiere el profesor Robert Alexi. Resulta que si nosotros vamos a la ley 906 de 2004 y particularmente al artículo 8 referente a la defensa, vamos a hallar que nos dice, comillas, en desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, reitero, una vez adquirida la condición de imputado, éste tendrá derecho en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal en lo que aplica a, literal B, no autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. De esta comparación, cualquiera podría decir, ¡ay sí! Cumplen con lo que dice Robert Alexi. Mire, está irradiado, irradia el procedimiento penal y lo irradia tanto que está consignado en el artículo 8 referente a la defensa. Un momento, vamos a leer con despacio y a leerlo bien. Comillas, en desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, éste tendrá derecho en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal en lo que aplica a no autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. El legislador de la 906, a eso de la no autoincriminación que está tan claro en el artículo 33 superior, que no tiene ningún condicionamiento, le agregó algo especial. Y no hay tal irradiación como la enseña el profesor Robert Alexi, porque el artículo 33 no condiciona a ningún momento de la actuación procesal penal, llámese indagación, investigación, etapa de juzgamiento o como se quiera llamar, en tanto que el artículo 8 de la ley 906, aunque bueno, hay que decirlo, este asunto ya fue sometido a estudio de la Corte Constitucional, ¿no? En tanto que el artículo 8 de la ley 906 nos está limitando eso de la no autoincriminación a una vez adquirida la condición del imputado. Empezamos a fallar, empezamos a manejarlo desde otra manera distinta. Pero bueno, vamos a ser respetuosos como tenemos que ser del ordenamiento jurídico interno y de la jurisprudencia. Así no queramos cumplir como dice el artículo 33 y le hagamos agregados como el que tiene el artículo 8 de la ley 906 en punto del derecho de defensa. Vamos a ver qué dice la Corte. La Corte dice que para la sala ese derecho no adquiere relevancia sino hasta que se haya producido algún acto de judicialización de la persona al considerar incluso que las manifestaciones hechas a un integrante de la policía judicial no se encuentran amparadas por esta garantía. Pareciese que la Corte sigue o que la Corte va en la línea de lo que se consignó en el artículo 8 referente al derecho de defensa. Pero bueno, vamos a seguir mirando, vamos a seguir revisando. Continúa la Corte. A pesar de revelarse a funcionario de policía judicial las afirmaciones de XXX no estaban amparadas por el derecho a no autoincriminarse, como quiera que se proporcionaron antes de cualquier acto de judicialización.
En ese asunto, las aserciones incriminatorias se dieron en un contexto distinto, dice la Corte, al inicio de una actuación procesal penal o más concretamente de una situación de conllevarse cualquier restricción de la libertad. Termina significando la Corte o termina diciendo la Corte que esto de la no autoincriminación, reiteramos, no tiene relevancia o no tiene operancia sino hasta que se haya producido algún acto de judicialización de la persona, al considerar incluso que las manifestaciones hechas a un integrante de policía judicial no se encuentran amparadas por esa garantía. No vamos a discutir con la Corte y con la interpretación que le está dando, que en sentir nuestro y sentir de varias personas es contrario a lo dispuesto en el artículo 33 superior, en el artículo 33 de la Constitución Nacional, a la manera de un derecho fundamental, y que al ser reproducido en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal se reproduce pero en un sentido restringido al que está planteando o al que quedó consignado en la Constitución Nacional. Pero aquí no se trata de discutir o de pelear o de irrespetar, ni más faltaba, a las autoridades judiciales. Busquemos entonces una solución a este problema. Nadie, absolutamente nadie, a no ser que se quieran utilizar métodos ilegales, está obligado a suministrar cualquier tipo de información ante la comisión de una conducta punible y a suministrar cualquier tipo de información en el evento en que, así suene como de redundancia, eventualmente se pueda estar incriminado, se pueda estar mejor involucrado. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es guardar silencio y contestar: no hablo si no estoy en presencia de un abogado y un abogado penalista que me asesore. Esto para zanjar o para evitar el eventual irrespeto o inobservancia de la garantía de no incriminación dispuesta en el artículo 33 de la Carta Fundamental. Ojo, no estamos llamando ni estamos aconsejando no colaborar con las autoridades y no hacer caso a las autoridades de policía judicial. Lo que queremos significar y lo que queremos decir en pleno respeto de ese derecho fundamental contemplado en el artículo 33 y mal desarrollado en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, es que en los casos donde se piense que la persona o que uno puede estar de alguna manera involucrado en la comisión de una conducta punible, lo mejor es guardar silencio, callarse y no hablar hasta estar en presencia de un abogado. Y no de cualquier abogado, de un abogado penalista, quien le habrá de decir a usted, habiéndolo escuchado previa y privadamente, si es bueno o no es bueno hablar frente a autoridades de policía judicial. Las normas se deben respetar. Las autoridades judiciales se deben respetar. La policía judicial merece respeto.
Pero una cosa es el respeto y otra cosa es la obediencia frente a algo muy distinto que es ese derecho de no autoincriminación que en algunos casos no se respeta, que en algunos casos no se observa. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.